Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera, un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Pues vamos a comenzar de lleno para aprovechar estos minutos que nos quedan y vamos a considerar, como les decía, al Señor Jesucristo revelado en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos es el libro en el que más referencias encontramos acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de toda su obra, acerca de su vida, de su nacimiento, de su crucifixión, de su resurrección, de su ascensión al cielo. El libro de los Salmos nos muestra al Señor Jesús en todas las etapas de su vida aquí en la tierra, aunque sabemos que Él no tiene principio ni fin, es eterno, juntamente con nuestro Dios Padre y el Espíritu Santo, pero hablando en cuanto a su estancia aquí en la tierra, nos habla de todas las etapas de su vida, e incluso también nos habla antes de estar aquí en la tierra y obviamente después también cuando asciende al cielo. Vamos a ir viendo algunos pasajes y vamos a encontrar las profecías escritas en los Salmos y el cumplimiento en el Nuevo Testamento, y si nos da tiempo pues vamos a ir viendo otros pasajes que nos hablan acerca de detalles más precisos, por ejemplo en cuanto a su resurrección y algunas otras cosas así. Pero en este momento vamos a ver acerca del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, y si me acompañan por favor vamos al libro de los Salmos capítulo 2 verso 7, Salmos 2, 7 es el primer pasaje que vamos a considerar y donde vamos a encontrar al Señor Jesucristo como Hijo de Dios, y después vamos a ver su cumplimiento en dos pasajes más ya en el Nuevo Testamento, y después este mismo pasaje que vamos a leer ahorita en Salmos capítulo 2 lo vamos a retomar un poquito más adelante para que veamos que ciertamente se está refiriendo al Señor Jesús este pasaje. Salmos 2 capítulo 2, verso 7 dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí está hablando el salmista, obviamente de una manera profética, diciendo: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. ¿A quién se refiere con me ha dicho? Al Señor Jesucristo. Jehová o el Padre me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí nos está hablando acerca del Señor Jesús como Hijo de Dios. Y vamos ahora por favor a Mateo capítulo 3 verso 7. Si gustan apuntarlo, yo le voy a dar lectura para ir agilizando un poquito el tiempo. Mateo 3 verso 7 dice lo siguiente. 17, Mateo 3, 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nuevamente está hablando ahí el Padre, Dios Padre, diciendo acerca del Señor Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el Salmo que leímos dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Aquí vemos cómo en el Antiguo Testamento de una manera profética se habla acerca del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, y en el Nuevo Testamento el Padre, esa voz que se oye del cielo que entendemos es el Padre, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y después el Señor Jesucristo también habla de sí mismo como Hijo de Dios, y vamos a ver lo que dice en Juan capítulo 5, por favor. Vamos rápidamente a Juan capítulo 5 y vamos a leer versos del 18 al 20. Dice lo siguiente: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces el Señor Jesucristo, hablando de sí mismo, decía que Él era el Hijo de Dios. Él se refiere al Padre como su Padre celestial, y refiriéndose a Él como el Hijo. El Padre le muestra al Hijo, obviamente refiriéndose a sí mismo. Y en el verso 18 que leemos primero, dice que los judíos procuraban matarle, no solamente porque ante los ojos de los judíos quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose a sí mismo Dios, dice aquí al final. Estoy leyendo Juan capítulo 5 versos 18 y 19, y esto último que les mencioné está al final del verso 18. Dice que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual
a Dios. Claro, obviamente el Señor Jesucristo también es Dios y eso era algo que que a los judíos no les podía checar, digamos, en sus pensamientos, en su doctrina, porque para ellos esperaban a Dios de otra manera, no en forma humana como llegó a la tierra nuestro Señor Jesucristo, primero como un bebé que nació de María de Belén y después toda su vida o gran parte de su vida que podemos encontrar descrita en las Escrituras. Entonces, la primer profecía acerca del Señor Jesús o mención acerca del Señor Jesús que encontramos en los Salmos con un respaldo en los Evangelios es que Él es el Hijo de Dios. En el Salmo 2:7 dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y en Mateo, 3:17 dice: este es mi hijo amado. Ahí podemos ver cómo se cumple eso del Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Otro de los salmos que nos hablan acerca del Señor Jesús, y esto es muy importante, sobre todo para los judíos, no es que para nosotros no, pero para ellos que tienen muy en cuenta los linajes, los patriarcados, ellos toman al patriarca Abraham, en algún momento también se menciona al patriarca Isaac, obviamente a Jacob, que es el padre de las 12 tribus, ellos tienen muy en cuenta esos linajes y como la jerarquía que representa cada linaje. Ellos tienen a Abraham como, pues obviamente el patriarca, pero a Moisés lo tienen como un hombre muy importante, como aquel que les dio la ley, como aquel que los guió. Entonces ellos tienen muy en cuenta a sus profetas, a sus patriarcas, a sus líderes. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí, porque es que este pasaje también es sumamente importante para nosotros, pero también para ellos. Y vamos por favor al Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1, y después de ahí vamos a ver el cumplimiento o lo que se dice acerca de este salmo en Mateo capítulo 22. Pero ahorita vamos a leer lo que dice Salmo 110, verso 1. Leo lo que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El escritor de este salmo es el rey David, y entonces el rey David dice: Jehová dijo a mi Señor. Está hablando del Padre. Dijo a mi Señor. El mismo rey David pone al Señor Jesucristo como por encima de él, diciéndole: mi Señor. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y vamos a ver ahora sí lo que dice Mateo 22. Y esta historia me gusta mucho, esto que vamos a leer aquí, está hablando nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, y voy a leer a partir del verso 42, versos 42 y 43. Desde el 41 voy a darle lectura, dice: y estando junto los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Los fariseos estaban muy seguros que el Cristo, conforme a la carne, es decir, a lo biológico, por decirlo así, tendría que venir del linaje de David. Y entonces el Señor Jesús les dice: ¿de quién les parece que es hijo el Cristo? ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, y va a citar el salmo que acabamos de leer: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Me gusta mucho este pasaje y en algún otro también, cuando les dice el Señor Jesús: yo también les haré una pregunta y si me responden, entonces yo contesto lo que me están ustedes cuestionando. Me gusta mucho porque puedo ver la sabiduría que tiene nuestro Señor Jesucristo, y aquí también se manifiesta esa sabiduría. Pues si leemos un poco antes, en este pasaje, todo lo que está sucediendo, vinieron saduceos, vinieron fariseos, vinieron escribas a preguntarle al Señor Jesús para hacerlo tropezar con las preguntas que les hacían. Una de esas preguntas que en algún momento le dijeron: ¿es lícito dar tributo al César? Ellos sabían que estaban poniendo en aprietos al Señor Jesús. Si el Señor Jesús decía no es lícito, entonces lo iban a acusar con los romanos de negarse a pagar el tributo. Por otra parte, si decía claro, deben de pagar tributo a César, lo iban a acusar con los líderes religiosos, diciendo: él está poniendo a César por encima de las ofrendas a Dios. Es decir, él estaba en un conflicto. Pero la sabiduría del Señor Jesús le dice: a ver, muéstrenme la moneda. Y le muestran
esa moneda, dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Ellos dicen, de César. Pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces la sabiduría del Señor Jesús queda ahí demostrada, y en otras respuestas que Él les da también a la gente que lo cuestionaba. Y este broche de oro, podría yo decirle así, con el que termina esa plática, les dice el Señor Jesús, ahora yo les voy a preguntar algo, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos contestan muy resueltos, de David. Y él dice, bueno, ¿cómo va a ser hijo de David si el mismo David le llama Señor? Si él le llama Señor es porque lo está poniendo por encima de él. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que en el Salmo que leímos, cuando dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, lo que está haciendo David es reconocer la grandeza del Señor Jesucristo, la grandeza del Mesías, la grandeza del ungido que había de venir, que era mayor que él. Y si los judíos tienen como alguien muy grande al rey David, pues imagínense cuánto más grande es el Señor Jesucristo, que el mismo David le llama Señor, reconociendo el señorío, la grandeza del Señor Jesucristo. Hace ratito que platicaba un momentito con mi esposa acerca de algunas cosas de la Biblia, y entre las cosas que platicábamos les decía, yo creo que el rey David fue el rey más querido de todo Israel. Hubo otros reyes que también fueron muy queridos, muy apreciados, que los siguió mucha gente, pero yo creo que el rey David fue el rey más querido que hubo en Israel, obviamente descartando completamente a nuestro Señor Jesucristo, que es a quien más hemos amado como rey y Señor, no solo de Israel, sino de todo el universo. Pero hablando en estos términos humanos, el rey David fue un rey muy querido dentro del pueblo de Israel. Es considerado, yo creo, como el mejor rey que ha tenido Israel por muchas causas, y aunque él mismo, el rey David, reconozca al Señor Jesús como superior a él, pues nos habla de la grandeza que tuvo, no solamente como Dios, el Señor Jesucristo siendo Dios, Dios Hijo, sino su grandeza estando aquí en la tierra, cómo es que él vino con esa majestad, con esa gloria, como dice también Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Eso lo dice en Juan capítulo 1, y podemos ver cómo así lo consideraron como un hombre lleno de gloria, con esa gloria que tiene el Señor Jesucristo. Entonces, este pasaje que estamos leyendo en Salmos nos habla acerca de la grandeza del Señor Jesús, que aún el rey David, siendo tan grande como fue, le dice Señor. Le dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso nos habla de la grandeza del Señor Jesucristo. Bien, vamos a ver otro pasaje que también nos habla del Señor Jesús, y eso lo encontramos en el Salmo 69, y el verso va a ser el 9, Salmo 69, 9, y después vamos a ver el cumplimiento de Salmos 69, 9, dice lo siguiente: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Vuelvo a leer la primera parte, porque me consumió el celo de tu casa. Eso lo está escribiendo también este salmista, que es el rey David también, por cierto, y dice que el celo de tu casa me consumió. Y vamos a ver dónde se cumple esto. Si me acompañan ahora a Juan capítulo 2, y vamos a ver lo que sucede en este pasaje. Les voy a leer desde el verso 13. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo era considerado en ese tiempo la casa de Dios. Por eso es que en el pasaje de Salmos que leímos está hablando del celo de tu casa. En este verso 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa. Hoy sabemos que la casa de Dios somos tú y yo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, los que lo hemos reconocido, así como el rey David, que reconoció el señorío del Señor Jesús. También tú y yo hemos reconocido el señorío, la grandeza del Señor Jesucristo. Entonces nos convertimos en un templo o en una morada de Dios. Pero aquí está hablando de un templo literal, del templo que se había construido en Jerusalén. Y entonces dice aquí en este verso que les acabo de leer, en Juan capítulo 2, a partir del verso 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa
me consume. Este pasaje que los discípulos se acordaron que estaba escrito es precisamente el salmo que acabamos de leer, el Salmo 69, verso 9, donde dice, porque me consumió el celo de tu casa. El Señor Jesucristo tiene un celo porque en la casa de Dios, que insisto, hoy somos tú y yo ese templo de Dios, las cosas se hagan correctamente, que no se haga mercadería, que no se utilice en nuestro cuerpo para cosas indebidas, sino que nuestro cuerpo debe ser un templo que honre a Dios, un templo donde Dios se sienta honrado, que sienta que pueda estar ahí de una manera pues que nuestro cuerpo esté limpio, que no haya en nosotros maldad. No quiero decir que nunca podamos o que nunca haya en nuestra vida un tropiezo, puede que lo haya, pero que nos arrepintamos, pidamos perdón y entonces nuestros pecados son quitados, son limpiados y entonces sigue siendo un templo agradable a nuestro Dios. El Señor Jesucristo es celoso de la casa de Dios, insisto que hoy somos tú y yo, Él espera que nosotros hagamos las cosas correctas y que no utilicemos nuestro cuerpo de una manera indebida. Recuerden que después el apóstol Pablo, o el Espíritu Santo, mejor dicho, inspirando al apóstol Pablo, nos dice, os ruego por las misericordias de Cristo que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así debe ser el templo de Dios, un templo santo y agradable a Dios. Entonces, este pasaje que acabamos de leer, pues nos habla del cuidado que tiene el Señor Jesucristo con las cosas de Dios, que ya desde los salmos se venía profetizando y se cumple cuando el Señor Jesucristo saca a todos aquellos que estaban haciendo mercadería en el templo de Dios y los discípulos se acuerdan de este salmo que dice, oh, está escrito el celo de tu casa me consume. Ahí se cumple un pasaje más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Según por lo que pude estudiar un poquito, más o menos la mitad de las referencias que están en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando algún autor del Nuevo Testamento cita una porción bíblica hablando del Señor Jesús, la mitad de esas referencias están en los salmos. Fíjense qué impresionante es que en los salmos, en los cantos que tenían los israelitas como parte de su culto, de lo que ellos celebraban, está ahí siempre de alguna manera manifestado el Señor Jesucristo. Bueno, no siempre, pero sí muchas veces, ¿sí? Vamos a ver otro pasaje. Vamos, si me acompañan ahora a Salmo 78, un poquito adelante de donde estamos, el Salmo capítulo 78, y después vamos a leer, después del Salmo 78, Mateo 13, que es el cumplimiento de esta profecía, ¿sí? Entonces voy a leer lo que dice el Salmo 78, verso 2. Dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Vuelvo a leerlo, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Vamos a ver ahora dónde se cumple esta profecía, que la encontramos en Mateo 13:35. Vamos a ver qué dice este pasaje, Mateo 13:35, desde el 34 les leo. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Está haciendo referencia a este pasaje que leímos en Salmos, aunque en Salmos dice proverbios y aquí en el Nuevo Testamento habla de parábolas. Tenemos que recordar, y esto es algo que estamos estudiando los domingos con el grupo de hermanos que nos reunimos, que lo que son Salmos, Proverbios, desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, son los libros poéticos. Nos habla de una manera poética donde hace comparaciones de cosas o metáforas, como se le conoce también, para que podamos entender de manera más práctica lo que nos están queriendo decir los escritores. Y un ejemplo que veíamos el domingo es cuando dice, como plata escogida es la lengua del justo. No es que realmente nuestra lengua sea de plata, sino nos habla de lo valioso que es cuando una persona justa, justificada por Dios, nos habla acerca de la palabra de Dios. Entonces aquí hace esa referencia a los proverbios o a las parábolas, la forma poética en que hablaba, y obviamente el Señor Jesús cuando habla de parábolas utiliza ese mismo sistema o método o recurso literario para poder hablarle a la gente que lo escuchaba por medio de parábolas. Cuando dice, ¿con qué compararé a esta generación? La compararé con esto. ¿Y con qué compararé el reino de Dios? Como un hombre que encontró un tesoro y fue y vendió todo lo que tenía y hablaba por esas parábolas o de esa forma poética, ¿sí? Entonces vemos cómo se cumple lo que está escrito aquí en este salmo, en el Salmo
78:2, y después en Mateo 13:35 nos da el cumplimiento de que el Señor Jesús iba a hablar por parábolas o por proverbios o de esa manera poética o metafórica también, si queremos verlo de esa manera, ¿sí? Ahora vamos a ver otra de las cosas que encontramos en los Salmos, entre muchas cosas, pero solo estoy mencionando algunas, y es el rechazo que sufrió el Señor Jesucristo estando aquí en la tierra. Y vamos por favor al Salmo 118 para ver el cumplimiento de esta profecía, Salmo 118. Y después el cumplimiento lo vamos a encontrar en Mateo 21. Salmo 118. Y les voy a leer lo que dice a partir del verso 22 y 23. Dice lo siguiente: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Vuelvo a leer el verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí vemos el rechazo. Esa piedra la rechazaron. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos viendo los fundamentos de nuestra fe, hablábamos acerca del Señor Jesús como esa piedra angular, como esa piedra firme? También cuando vimos al Señor Jesucristo revelado en el templo de Salomón, hablábamos de esa piedra que Él representa como los fundamentos o cimientos de nuestra fe. Y ahora vamos a ver el cumplimiento en Mateo capítulo 21, y voy a leer lo que dice a partir del verso 41. Le dijeron: a los malos destruirá, dije Mateo 21, 41, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Está hablando acerca de sí mismo, de esa piedra angular, de esa piedra preciosa que en algún momento ya estuvimos hablando, y diciéndole: ustedes me rechazaron, por lo tanto el reino de Dios va a ser quitado de ustedes y va a ser dado a gente que sí quiera trabajar en las cosas de Dios. Y después en el libro de los Hechos también el apóstol Pedro menciona este mismo pasaje, dice: él, el que ustedes rechazaron, que ha venido a ser la cabeza del ángulo, y les da una tremenda predicación ahí el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo se cumple que iba a ser rechazado. Los edificadores, aquellos que se suponía tenían que ser los edificadores, que en este caso eran los escribas, fariseos, que eran los que conocían la ley, fueron ellos quienes rechazaron a la piedra angular o la piedra principal, ¿sí? Bien, vamos a ver otra forma en la que en el libro de los Salmos nos habla acerca del Señor Jesús, y ahora es en cuanto al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al Salmo 110, por favor. Nos regresamos un poquitín de donde estamos al Salmo 110, y el cumplimiento lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 5. Voy a leer lo que dice el verso 4 del Salmo 110. Dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vuelvo a leerlo: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos capítulo 5 les voy a leer a partir del verso 4. Dice: y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí, ¿se acuerdan que les dije al principio que íbamos a retomar el Salmo 2, verso 7? Cuando dice: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, y está hablando del Señor Jesús, y aquí el escritor de Hebreos lo confirma. Bueno, no confirma lo que yo dije, sino confirma lo que encontramos en el otro pasaje, donde dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, refiriéndose al Señor Jesús. Verso 6, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Está hablando, insisto, acerca del Señor Jesús como sumo sacerdote. Dice, como también en otro lugar dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de
Melquisedec. Entonces aquí encontramos una reconfirmación de que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Salmo 2.7 se refiere a él, pero también vemos aquí como en el Salmo que leímos, el Salmo 110 verso 4, hablando del sacerdocio del Señor Jesucristo según el orden de Melquisedec, y luego el escritor de Hebreos dice, se está refiriendo al Señor Jesucristo, ¿sí? Bien, vamos ahora a ver otro pasaje que está en Juan capítulo 13, en Juan 13 está el cumplimiento. Y en el Salmo 69.9 vamos a encontrar qué es lo que sucede. Y lo acabamos de leer hace un momentito, el Salmo 69.9, pero vamos a leerlo nuevamente. Y después vemos el cumplimiento en Juan 13, ¿sí? Salmo 69.9 dice lo siguiente, porque me consume... A ver, discúlpenme. Perdón, es Salmo 41.9, discúlpenme, 41.9. Salmo 41.9 es donde vamos a encontrar acerca de la traición, y en Juan 13.18 es donde está el cumplimiento. Les leo lo que dice el Salmo 41.9. Dice así, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Vuelvo a leer, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y ahora vamos a ver cómo se cumple en Juan 13, verso 18, dice lo siguiente. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. ¿Qué está hablando aquí el Señor Jesús de la traición de Judas? Es lo que está hablando acerca de que Judas iba a traicionar al Señor Jesucristo. Y entonces les dice, no hablo de todos ustedes, sino yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Insisto, está hablando acerca de la traición de Judas, que ya estaba profetizado desde el Salmo 41.9, donde dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. ¿Cómo es que tantas cosas que a veces uno no tiene tan presentes ya estaban profetizadas y se fueron cumpliendo una a una cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, y faltan todavía otras por cumplir, pero al menos todo esto que hemos visto ya se ha cumplido? Son esas profecías que estaban escritas desde mucho antes y que en su estancia del Señor Jesús aquí en la tierra se cumplieron. Ahora sí, vamos por favor al Salmo 69.9, que es el que les decía que leímos hace un ratito. Aquí en este mismo salmo y en ese mismo pasaje se cumple otra profecía del Señor Jesús, y el cumplimiento de ella está en Romanos 15.3. Ahí vamos a ver el cumplimiento de esta profecía en Romanos 15.3. Les leo mientras lo que dice el Salmo 69.9. Dice, porque me consumió el celo de tu casa. Y la siguiente parte es lo que se cumple aquí, donde dice, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora vamos a ver qué es lo que dice en Romanos 15.3. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Es exactamente lo mismo, solamente cambian las palabras que usa, pues la traducción de los salmos es del lenguaje hebreo, y sabemos que en Romanos es del griego muy posiblemente. Entonces cambia un poquito al decir aquí en el salmo que acabamos de leer, dice, los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí, y en el pasaje que acabamos de leer dice, los vituperios de los que te vituperaban. Aquí se cumple también esa profecía que estaba escrita de que el Señor Jesucristo iba a ser insultado, iba a ser agredido verbalmente, lo iban a tachar de mentiroso, de falso, de muchas cosas, lo que podemos nosotros encontrar en los evangelios que se hablaba de él. Dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, y vemos cómo eso estaba profetizado en este salmo, en el Salmo 69, y se cumple cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y la gente lo insultó, y es lo que está mencionando aquí el escritor de Romanos, que es el apóstol Pablo, hablando acerca de los sufrimientos, de los padecimientos que tuvo el Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver acerca de la resurrección del Señor Jesús. Si me acompañan a Hechos capítulo 2, por favor, para ver qué nos menciona aquí acerca de la resurrección, y después vamos a, mejor dicho, antes vamos a ver la profecía que está en el Salmo 16. Vamos a leer lo que dice el Salmo 16 acerca
de esta profecía del Señor Jesucristo. Tal vez ya conocen este salmo, tal vez lo han oído antes. Les voy a leer lo que dice el Salmo 16 del verso 8 al 11. Dice lo siguiente: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí está hablando acerca de la resurrección del Señor Jesús, y luego el apóstol Pedro en esa predicación que les mencionaba hace un momento, cuando inspirado por el Espíritu Santo no solo cita las escrituras sino se las interpreta. Vean lo que dice acerca de este salmo. Hechos capítulo 2, les voy a leer a partir del verso 25. Está hablando el apóstol Pedro y dice: porque David dice de él se refiere al Señor Jesús: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Vean ahora la interpretación que le da el apóstol Pedro a partir del verso 29. Varones hermanos, os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El pasaje que citó el apóstol Pedro un poco antes, él mismo dice que está hablando acerca de la resurrección de Cristo. Esto lo encontramos en Hechos 2, versos 25 al 28, es lo que acabo de leer, lo que está citando el apóstol Pedro. Hechos 2 del 25 al 28, está hablando acerca de el Salmo, que es el Salmo 16, pero hablando acerca de la resurrección del Señor Jesús. También la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ya estaba profetizada. Y por último en este día, el próximo martes primeramente Dios continuamos, pero por último vamos a ver la ascensión, o que el Señor Jesucristo está en el cielo, y eso está en el Salmo 110. Vamos a ver lo que dice el Salmo 110, por favor. Y después vamos a ver el cumplimiento que encontramos en Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, el verso 24. O a partir del verso 24, mejor dicho. Salmo 110, les voy a leer lo que dice el verso 1. Dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si Dios el Padre le dice al Señor Jesús, siéntate a mi diestra, es porque entendemos que el Señor Jesucristo está en el cielo. Era una profecía también que venía en este mismo salmo, donde se habla de la grandeza del Señor Jesús, como lo mencionábamos hace un momento. También se habla de que el Señor Jesucristo iba a estar sentado a la diestra del Padre, cuando ascendiera después de su resurrección. Recordemos que Esteban, cuando está siendo apedreado por estos hombres malvados, dice: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Ahí estaba el Señor Jesucristo cuando ascendió al cielo. Y esto está cumplido, podemos ver el cumplimiento en Primera de Corintios 15, o al menos la cita. El cumplimiento es cuando el Señor Jesús asciende, pero la mención dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Muy bien, hasta aquí la enseñanza de esta noche. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Esto es Lámpara y Lumbrera. Nos vemos pronto.